Bueno, esto que vemos aquí es una demo, una aplicación muy sencilla. Vemos que tenemos algún contenido aquí en la pantalla. Si realizamos un clic en Delete, se muestra esta capa que tiene dos botones, confirmar y cancelar. El botón confirmar no hace nada. El cancel cierra el modal este que se muestra, esta capa, y si realizamos clic en el fondo de pantalla, también cierra esta capa que se presenta en pantalla. Bueno, todo esto que sucede aquí, todo este comportamiento, cuando realizamos un clic en Delete, está controlado por código JavaScript. Aquí tenemos un archivo HTML. Vemos que tiene código HTML muy simple. Vemos estilos CSS. Esto lo podemos ignorar. Y aquí tenemos el código JavaScript que controla todo esto, que hace posible todo este comportamiento, mostrar en pantalla todos estos componentes. Bueno, aquí lo que realmente se hace es asignar un listener al botón principal, asociado al método showHandler. Este es el botón, y el método showModalHandler es una función que se pone en marcha cuando realizamos clic en el botón y ejecuta todo este código de JavaScript que vemos aquí. Se encarga de crear varios elementos. Crea un div, crea un parágrafo, un botón para la acción de cancelar, otro botón, el de confirmación. Y bueno, vemos que se configura todos estos elementos asignando texto al contenido, asigna clases CSS y añade listeners a cada uno de los botones asociados al método closeModalHandler. Este método se encarga de eliminar el modal, la capa que aparece en pantalla, de sacarla de pantalla. Y si nos vamos al otro método, a showModalHandler, bueno, aquí lo que se hace es combinar todo este código que crea los elementos que se muestran en pantalla, y a través de este código es el que posibilita mostrarlos en pantalla, llevar los elementos a pantalla. Este es el código JavaScript responsable de renderizar, de mostrar este to-do en pantalla y de abrir esta capa en pantalla. Todo esto trabaja y no está nada mal. Pero bueno, podemos ver que es demasiado código para una acción tan simple como la que se está llevando a cabo. Aquí solo tenemos un to-do. Y si nosotros quisiéramos añadir múltiples to-dos que aparecieran en pantalla, lo que tendríamos que hacer es repetir este código HTML múltiples veces. De esa forma renderizar más to-dos en la página. Incluso podrían ser to-dos dinámicos si previamente traemos información de base de datos y incorporamos esta información al to-do a la hora de renderizarlos. Pero si hacemos esto, este código empieza a adquirir más complejidad, empieza a ser más difícil de manejar, de gestionar. Por ejemplo, este simple selector, el query selector, que se encarga de seleccionar el botón. Bueno, pues ahora mismo pues esto nos daría problemas, porque en pantalla, al existir múltiples to-dos, tendríamos múltiples botones delete, y con esta acción pues estaríamos no seleccionando uno solo, sino que estaríamos seleccionando todos, porque tenemos diferentes to-dos, y la acción del clic en el botón se reproduciría en todos los botones al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, empezaríamos a encarar este tipo de problemática. Vamos a tener varios to-dos, a su vez varios modales se mostrarán para cada to-do. Entonces adquiere más complejidad todo este código, una complejidad que tenemos que aprender a manejar. En este caso es una demo y es muy simple, pero en aplicaciones reales esta situación se va a dar constantemente. A veces es una buena opción
escoger JavaScript para implementar una aplicación. Pero bueno, hay que ser conocedores de que tiene unos límites y que podemos llegar a los límites que tiene. A partir de esos límites, encarar mucha problemática, mucha complejidad. En JavaScript debemos de escribir paso a paso todo lo que se hace, todas las acciones llegadas a cabo. Cuando creamos un elemento lo debemos de escribir, cuando asignamos texto al contenido, cuando asignamos una clase, cuando añadimos un listener, debemos de gestionar qué hace cada método, implementar el código correspondiente. Bueno, tenemos que describir cada paso que se da, uno a uno, uno tras otro. Esta forma de programar es lo que se denomina programación imperativa. Es un enfoque imperativo de la programación. Debemos de escribir acción tras acción, paso a paso, ¿no? Y esto hasta llegar a alcanzar unos límites en cual empieza a ser todo inmanejable con esta forma de programar. Aparte, si nosotros no alcanzáramos estos límites, existe otra problemática, que es que como programadores debemos de prestar mucha atención a todos los pasos que vamos implementando, porque tienen gran detalle, ¿no? Debemos de crear, utilizando código de bajo nivel, los elementos como los botones, debemos de prestar atención a la hora de asignar texto al contenido, a las clases. Y lo que estamos haciendo al final es reinventando la rueda, ¿no? De una forma repetida, haciendo tareas repetitivas, tal y como vemos aquí, que se repiten constantemente lo que hacemos. Sin embargo, si vemos esto, aquí tenemos una aplicación React que hace exactamente lo mismo al realizar un clic en el botón de delete. Pero si vemos el código es totalmente diferente, no se parece en nada a lo que acabamos de ver ahora en JavaScript. Vemos que la estructura cambia completamente y esto no es una problemática. Acabaremos aprendiendo cómo es la estructura de un proyecto React y muchas más cosas durante el curso. Aquí podemos ver que es más complejo, hay más archivos, más carpetas. Pero bueno, esto es algo que vamos a aprender. Pero porque tenemos varios archivos JavaScript, vamos a ver. Esto que estamos viendo aquí es el código principal que se encarga de renderizar este chudo en pantalla. Aquí lo interesante de esto es que se trata de un componente HTML customizado. React ciertamente se basa en este tipo de componentes. Todo en React son componentes. React lo que hace es dividir la aplicación, la divide en bloques, en componentes pequeños. Todo está dividido en componentes. Y cada componente tiene asignada una única tarea con bastante claridad. Y esto lo que nos permite es que nuestro código sea más mantenible y más manejable. React, la librería React es la que se encarga de hacer el trabajo pesado. Es la que se encarga de renderizar cualquier cosa en la pantalla en combinación con nuestro código. Si miramos en el código de este componente, del componente todo, que es un componente, un elemento customizado dentro del archivo todo, del archivo de JavaScript, vemos que aquí también tenemos una pieza de código HTML, que es lo que renderiza el todo. Aquí vemos que tiene un placeholder y vemos que tiene un tipo de código aquí que parece en un principio seguramente no entendamos porque estamos aprendiendo sobre esto. Aprenderemos y comprenderemos durante el curso de qué va todo esto. Y este código es el responsable de que se renderice en pantalla este chudo. Y de renderizar el modal también, ¿no? Tal y como estamos viendo. Y bueno, el renderizado se produce de una forma condicional. ¿Y qué es lo que interesante aquí?
Es posible que todavía no entendamos este código tal y como decíamos, que nos parezca extraño en una primera punto de contacto, pero bueno, lo que realmente tenemos aquí es código HTML alojado en archivos de JavaScript. Y aunque nos parezca todo muy extraño en un principio, lo que sí vemos es que definitivamente no tenemos aquel montón de código, aquel montón de instrucciones paso a paso que teníamos en el proyecto de JavaScript. En su lugar, aquí lo que definimos es lo que queremos tener como resultado. En pantalla, aquí vemos que se muestra un placeholder y tenemos estos elementos que van a ser flexibles y van a estar gestionados por estas instrucciones que son muy simples. Todo esto será procesado y React se encargará de hacerlo visible en pantalla. Todas aquellas instrucciones de bajo nivel que veíamos en el código de JavaScript, de crear elementos, de establecer el texto, el contenido, todas estas instrucciones ahora ya no las tenemos que escribir en nuestro proyecto usando React. Lo único que tenemos que hacer en nuestro proyecto es definir lo que queremos obtener. Y haremos que React trabaje por nosotros, construyendo unas interfaces muy complejas de una forma muy fácil. ¿Por qué usamos React? Bueno, React, como se dice aquí, a Client-Side JavaScript Library, una librería de JavaScript del lado del cliente, que nos permite construir interfaces de usuario modernas, interfaces de usuario reactivas para la web, ¿no? Y bueno, el enfoque que sigue a React ya es totalmente diferente a la forma de programar que veíamos con JavaScript. Hablábamos de programación imperativa, aquí ya estamos hablando de programación declarativa. Pone su foco en todo esto de los componentes, es el enfoque que sigue, y entramos en el mundo de la programación declarativa. Si quisiéramos tener en pantalla otro to-do, lo único que deberíamos de hacer es copiar este que tenemos, pegarlo de nuevo, cambiar el texto si queremos, cambiar la configuración, y como resultado tenemos dos to-dos en pantalla en un momento. No tenemos que escribir toda aquella serie de instrucciones repetitivas que hacíamos en JavaScript. Esto que acabamos de ver es la programación declarativa. Le estamos pidiendo a React dos componentes, dos to-dos que se muestran en pantalla, y React se encarga de renderizarlos en pantalla. Y bueno, ese es el motivo por el cual usamos tecnologías, librerías como React.